Hola, mi nombre es Daniela de Besac, soy licenciada obstétrica y docente de nivel superior en ESI. En este posgrado hoy les proponemos mirar la diversidad de las personas desde una perspectiva de género y de derechos. Porque es una responsabilidad de las obstétricas incorporar la diversidad con perspectiva de género a nuestro trabajo cotidiano. Rápidamente vamos a repasar algunos conceptos con respecto a la salud, a los derechos y a nuestro rol. En este momento de COVID, que están todos nuestros esfuerzos en hacerle frente al virus, recordemos que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Floreal Ferrara decía que la salud es la capacidad singular y colectiva de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Yo lo enlazo con los derechos humanos, que son todas aquellas condiciones instrumentales que les permiten a las personas su realización. Obviamente incluyen a todas las personas por el simple hecho de ser humanas, para la garantía de una vida digna. Y por supuesto nosotras ya hace mucho que ampliamos nuestras incumbencias y que salimos de la sala de partos y que entre nuestros roles está acompañar la salud sexual integral de las personas. Desde que hacemos educación para la salud, que damos clases de XSI en las escuelas, desde que acompañamos las consultas de adolescentes, desde que podemos hacer perimenopausia, nosotras estamos habilitadas y debemos garantizar la salud sexual integral de las personas. Y además tenemos la obligación de mantener la idoneidad profesional mediante la actualización permanente. Pero nos preguntamos en las consultas cuáles de nuestras actitudes refuerzan los estereotipos de género que producen sufrimiento en lugar de cuestionarlos. En esta clase de actualización lo que proponemos es rever nuestras creencias y conceptos en base al repaso de las modificaciones en las políticas públicas y el marco normativo que reconoce derechos a todas las personas para así poder mejorar nuestra calidad de atención. Vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, sexo biológico. El sexo biológico está dado por las características biológicas concretas: los cromosomas, las gónadas, las hormonas, los genitales externos. En base a estas características, la sociedad clasifica a las personas y utiliza dos clasificaciones básicamente. Si una persona tiene cromosomas XX, ovario, útero, vulva y entre sus hormonas sexuales predominan los estrógenos y la progesterona, se dirá que es mujer. Si una persona en sus cromosomas XY tiene testículos, pene, próstata y entre sus hormonas sexuales predomina la testosterona, es varón. Ahora bien, existen variaciones entre esas características. Todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de una persona varía respecto al estándar de corporalidad femenino o masculino culturalmente vigente son intersex. Esas variaciones se pueden dar en las cromosomas, en las hormonas, en las gónadas, en los genitales. Los genitales van a ser variaciones visibles. Cuando la persona nace se podrá ver quizás un clítoris demasiado grande, y el demasiado está entrecomillado porque es lo que se espera de un clítoris, el tamaño que se espera que tiene que tener un clítoris, un pene demasiado pequeño, algo indefinido, o internas en los testículos, en los ovarios, en las hormonas o en los cromosomas. Cualquier combinación de esas características hacen a que las personas sean intersex. ¿Cuán común es? Bueno, entre un 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersexuales. El 1,7% representa al número de personas pelirrojas. Todas hemos visto en alguna vez alguna persona pelirroja. Bueno, ese umbral superior es el que representa a las personas intersexuales. El género. El género es una construcción cultural e histórica que define los comportamientos, actitudes y roles que corresponden a lo femenino y a lo masculino. Estas diferencias son creadas por las personas y las sociedades, por lo tanto cambian a lo largo de la historia y de una sociedad a otra. Veamos unos ejemplos. Estas son unas recomendaciones de cómo deberían ser las mujeres del año 1953. Aparentemente fueron reales. Aunque no haya sido real, representa muy bien lo que se esperaba de las mujeres en esa época. Guía de la buena esposa.
Ten lista la cena, luz hermosa, sé dulce e interesante, arregla tu casa, hazlo sentir en el paraíso, prepara a los niños, minimiza el ruido, procura verte feliz. Bueno, acá tenemos algo similar, de la misma época, del 1950 debe ser, pero destinado a los varones. Era para identificar características poco varoniles o asociadas a lo femenino que indicaban un trastorno, que reconocidas a tiempo podían ser tratadas. O sea, se veía que un varón que tenía la voz aguda, o que le gustaba cocinar, o que era tímido, o que era vanidoso, tenía un trastorno, entonces debería ser tratado. Hoy por hoy seguimos reforzando esos estereotipos cuando les decimos a las niñeces qué se espera de ellos. Se espera para una mujer que sea delicada, que esté dedicada a la casa, a la familia, al cuidado de los otros, a la belleza. ¿Qué se espera de un varón? Que pueda salir a la calle, que pueda desarrollarse, que pueda expresarse libremente, que pueda ser enérgico. Entonces, cuando las personas no se identifican con estos estereotipos, están por fuera de, y además tiene que ver con las posibilidades y los roles que establecemos. Para las mujeres, el adentro y el cuidado de los otros, para los varones, el afuera. Esto es desigual entre varones y mujeres. La identidad sexual o de género es cómo cada persona vive el género, cómo cada persona se siente. Y esto puede incluir modificaciones en la apariencia, en el cuerpo, en la vestimenta, en la forma de hablar, que tendrá que ver con su expresión de género, y puede o no coincidir con su sexo biológico. ¿Se acuerdan de los isómeros cis y trans en química? Bueno, cis era del mismo lado y trans del lado opuesto. Las personas en las que su identidad de género coinciden con sus genitales serán cisgénero. Un varón cisgénero es un varón al que vemos, su apariencia es varonil, se siente varón y tiene genitales masculinos, es decir, pene, testículos, próstata. Una persona trans es una persona en la que su identidad de género no coincide con sus genitales. La expresión de género es lo que se muestra hacia afuera. Estamos acostumbrados a identificar a lo femenino con cierta vestimenta, con ciertos atributos físicos, con el maquillaje, por ejemplo, y a lo masculino con otros atributos. Y esto puede o no tener que ver con cómo se sientan las personas. Por ejemplo, en el centro de la diapositiva donde dice tomboy, es una mujer, se siente mujer, pero le gustan las expresiones masculinas, las actividades masculinas, la vestimenta masculina. Acá tenemos otro ejemplo. Mark Bryan es un varón estadounidense que tiene genitales masculinos, que se siente varón, pero que va al trabajo vestido con polleras y con tacos, lo que habitualmente consideramos que es femenino, solo para desafiar los estereotipos de género. Orientación sexual. Bueno, la orientación sexual es quiénes nos atraen emocional, física y sexualmente. Está también visto desde una mirada binaria. Entonces, si te atraen personas del sexo opuesto, serás heterosexual. Si te atraen personas del mismo sexo, serás homosexual. Si te atraen los dos sexos, serás bisexual. Y si no importa la sexualidad y el género de las personas, serás pansexual. Si bien la identidad y las expresiones de género incluyen la orientación sexual, erótica y afectiva de la persona, esto no significa que exista una correspondencia entre una identidad de género y una orientación sexual. A su vez, la orientación sexual de las personas no es una, única e inmodificable, puede variar a lo largo de su vida. Las combinaciones entre identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales son infinitas. Volvamos a ver esto. Entonces, identidad de género es la vivencia del género, tal como cada persona la siente. Puede corresponder o no con el sexo con el que nació. Entonces, si yo nací con vulva y me siento mujer, seré cisgénero, y si nací con vulva y me siento varón, seré transgénero. La orientación sexual es la atracción física, sexual, emocional, sentimental que sentimos por otra persona, y
Vimos que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual. La expresión de género se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo a través de nuestro nombre, la vestimenta, los cambios que hacemos. Y el sexo hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables, los cromosomas, los genitales, las hormonas, las gónadas. Y en sexo tenemos varón, mujer e intersex, son 3 categorías sexuales. ¿Qué significa la perspectiva de diversidad? La perspectiva de diversidad implica contemplar que muchas veces las personas no viven, sienten, quieren ni desean de acuerdo a los modelos preestablecidos. Cuando nos referimos a la diversidad, no solo estamos hablando de las orientaciones sexuales de las personas, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, sino que debemos incluir la diversidad de cuerpos y las distintas experiencias, percepciones, expresiones e identidades en términos de género y sexualidades. Garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la salud de todas las personas con independencia de sus expresiones e identidad de género, sus corporalidades, de sus prácticas, sus orientaciones sexuales, es parte de las obligaciones y responsabilidades médico-legales de quienes integramos los equipos de salud. Recordemos que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Está la Ley 26.743 de Identidad de Género, que ya tiene 9 años. La Ley de Identidad de Género garantiza que cada persona pueda decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género, de acuerdo con la simple propia autopercepción, sin obligación de someterse a protocolos, diagnósticos médicos, psicológicos y psiquiátricos, ni pasar por ninguna instancia judicial, ni someterse a procedimientos de modificación. Esta ley lo aclara, porque en España, por ejemplo, para poder cambiar la identidad de género tenés que tener un certificado médico. Y hay otros países en los que te tenés que pasar por la reasignación de género si querés cambiar tu identidad. Por supuesto que todas las personas se merecen un trato digno. Y en este caso, aun cuando no se haya realizado la rectificación en la documentación, el acta de nacimiento y el DNI, se establece el derecho a ser tratado, tratade, según la identidad de género autopercibida, tanto en lo escrito como en el lenguaje oral. Es decir, que aunque el documento diga que la persona se llama Jorge, si ella se autopercibe como mujer y eligió como su nombre Susana, así debe ser llamada por el resto de la gente. Y es muy importante que en el registro, en las historias clínicas, en las fichas en las que tengamos que llenar, va el nombre de pila, el nombre que eligió. Y si no sabemos, no conocemos a las personas, lo que hay que hacer es llamar por el apellido. Con respecto a la salud de las personas del colectivo LGTBIQ+, las personas tienen derecho a acceder a tratamientos hormonales y o intervenciones quirúrgicas totales o parciales de manera gratuita, ya sea en el sistema público de salud, a través de las obras sociales o del ámbito privado. Porque salud, recuerden que veníamos hablando que tiene que ver con una vida digna, con poder sentirnos realizadas. Entonces, si a mí me está causando sufrimiento, cómo me veo, los pechos porque me siento varón, o me causa sufrimiento el pene porque me siento mujer, estas personas tienen derecho a este tratamiento porque es un tratamiento en salud. ¿Qué pasa con las niñeces y adolescentes trans? Las personas menores de 18 años necesitan autorización de su representante legal, madre, padre, tutor, para rectificar las partidas y documentos. Si el representante legal se niega a otorgar la autorización, la niña, el niño o el adolescente pueden solicitarlo judicialmente, en un proceso abreviado y rápido. La identidad de género debe respetarse siempre y especialmente en estos casos. Es que las personas desde niñas ya reconocen, se sienten con un género diferente al asignado al nacer. No sé si conocen la historia de Luana. Luana es la primer niña trans en recibir su documento en el 2011. Tienen un libro, es un diario que escribió su mamá, que se llama Yo Nena Soy Princesa. Se los recomiendo, léanlo. Van viendo el proceso que hizo la mamá y la niña y es muy conmovedor.
La Confederación Internacional de Matronas respalda el derecho de toda persona a recibir la atención humanizada e inclusiva de las matronas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o caracteres sexuales. La Confederación Internacional de Matronas cree que es esencial que las matronas honren y respeten el derecho a la autodeterminación de todas las personas y su derecho a recibir una atención sanitaria libre de discriminación, homofobia, transfobia y prejuicio. Bueno, ¿cómo vamos a atender a estas personas que a priori salen de lo establecido, de la norma? Bueno, como lo hacemos siempre, con una atención centrada en la persona, con la singularidad, con la subjetividad de... Bueno, algunos tips para la atención. A priori llamar por el apellido, y una vez que tenemos a la persona enfrente podemos preguntarle su nombre, cómo desea ser llamada, respetar los pronombres elegidos, si se siente como él, si se siente como ella o ella. De aquí la importancia de la E. Hay personas que no encajan en el binarismo, no son ni se sienten del todo varones ni se sienten del todo mujeres, o hay personas de género fluido que a veces se sienten mujeres y a veces se sienten varones. De ahí la importancia de la E. Las combinaciones y las posibilidades no solo son amplias, sino que tienen derecho, son legalmente respetables a que la persona se sienta y viva como lo dispone cada cual. Y nosotras como personal de salud tenemos la obligación de tratar a las personas como se sienten. Y para saberlo no podemos presuponerlo. Tenemos que preguntarlo, porque vimos además que la expresión de género no nos dice nada sobre la identidad de género. Entonces podemos ver a una persona vestida de varón, pero que en realidad se sienta mujer. Tenemos que preguntarle a las personas, tenemos que ser subjetivos. Bueno, no presuponer la heteronorma. No todas las personas son heteronormadas, tienen relaciones sexuales con personas del sexo opuesto. Más ahora en la juventud van a empezar a ver la bisexualidad, la pansexualidad, un montón de nuevas prácticas para nosotras, digamos. Justamente vamos a preguntar sobre las prácticas sexuales antes de presuponer. Tenemos una persona enfrente, nos viene a hablar sobre salud sexual y antes de presuponer, por ejemplo, un método anticonceptivo, tenemos que ver si tiene relaciones sexuales pene y vagina, porque si no, no harán falta los métodos anticonceptivos como tal y se darán métodos para prevenir las ITS. Bueno, ¿y por qué tenemos que preguntar cómo son las prácticas? Bueno, a priori, como dijimos, para poder indicar cuáles son los cuidados, cuáles son los mejores cuidados que hay que tener con respecto a las prácticas sexuales, pero además para generar un espacio de contención y escucha, un espacio seguro donde las personas puedan hablar de su sexualidad, repensarse, piensen que la mayoría de las adolescentes, los adolescentes no tienen educación sexual en sus casas, no pueden hablar con sus padres o sus familias, y en los colegios se da la educación sexual básica. No se habla demasiado sobre la identidad de género, la percepción, las prácticas. Entonces, que nuestro consultorio sea un espacio seguro para charlar, para poder sentir que cada persona adulta consensuadamente puede tener las prácticas sexuales y sentirse como quiera, como mejor haga vivir su sexualidad. Entonces, ya que estamos hablando de la sexualidad singular, particular de cada persona, que es única, vamos a tener algunas reflexiones que se han formado sobre la generalidad de las relaciones sexuales. En general se nos presenta como heteronormada. Vamos a pensar en una relación sexual, la mayoría de las veces, como un hombre y una mujer que tienen sexo, y lo primero que se nos va a venir a la cabeza es o evitar el embarazo o promoverlo si es que lo están buscando. Entonces, la mayoría de las veces se piensa la sexualidad como heteronormada. Y luego otra cosa que pasa, porque nos formó el porno, porque hayamos visto o no, es lo que ha formado la manera de vivir la sexualidad, es que es coitocentrista. Todo gira en relación al coito. Si no piensen en el término virginidad. ¿A qué hace referencia la virginidad? ¿Cuándo se pierde la virginidad?
Y la virginidad se pierde como un valor que tenemos las mujeres que le ofrecemos a los varones. La virginidad, así pensada, hace referencia a la penetración de un pene en una vagina. No cuentan como experiencias sexuales otro tipo de experiencias. En general se piensa que se pierde la virginidad una vez que se penetra a la vagina. Y la sexualidad es amplia, un montón de prácticas hacen a la sexualidad. Entonces no existe como tal el concepto de virginidad. No tiene sentido tampoco biologicistamente pensar en si está o no el himen. La previa también hace referencia a este coitocentrismo, como si cada una de las cosas que hiciéramos antes de la penetración no fuera parte de la sexualidad, como si los mimos, las caricias, lo que hablamos, la música, si bailamos, todo lo que hacemos antes de la penetración fuera otra cosa, no fuera parte de la sexualidad. El tamaño de los genitales también gira en torno al coitocentrismo, porque tiene importancia el pene en tanto vaya a penetrar a la vagina. Pero hay millones de formas de sentir y dar placer que van más allá del coito. Y por supuesto también es orgasmocéntrica. Si bien es hermoso llegar y tener el orgasmo, es muy frustrante pensar en que solo es satisfactorio si se alcanza el orgasmo. Acompañemos a las personas a disfrutar de una amplia variedad de prácticas sexuales y que cada una pueda elegir cómo se siente mejor. Por supuesto, siempre entre personas adultas y un sexo consensuado y consentido. Y por supuesto, vamos a indicar para la prevención de infecciones de transmisión sexual el preservativo. El preservativo para penes y dildos. Dildos es lo que antiguamente se conocían como consoladores, y hoy por hoy dejamos de lado ese término porque no creemos que es un consuelo para cuando no hay un pene, sino que es un juguete sexual adulto que las personas pueden elegir para su satisfacción autopersonal o compartida cuando lo deseen. Sabemos que se indica un preservativo por relación sexual y por persona, si hay varias personas implicadas en el acto sexual y se penetra con un dildo o un pene, hay que cambiarlo, hay que cambiar. Lo mismo como sabemos del ano a la vagina. Y es súper recomendable que los dildos sean utilizados con preservativo, más allá de que sean personales. El campo de látex está para la vulva, para el cunilingus, para el sexo oral anal, y también existen dedales y guantes. ¿Cómo hacer un campo de látex para sexo oral o tribadismo? El tribadismo es el frote de vulva contra vulva. Abrimos el preservativo, le cortamos el aro más duro, cortamos la punta y lo abrimos por un extremo de manera de formar un campo, como su nombre lo indica. Se apoya sobre la vulva para dar sexo oral o sobre el ano, y también se puede utilizar para el frote de vulva contra vulva sin entrar en contacto directo. ¿Los varones pueden gestar? Sí, estamos frente a un gran cambio de paradigma. Las obstétricas vamos a tener pacientes mujeres y pacientes varones, y no solo varones viniendo a pedir preservativo o acompañando a las mujeres embarazadas, sino que varones viniendo a hacerse el PAP, viniendo a hacer el control de embarazo, viniendo a parir al hospital. Los varones pueden gestar, porque hay varones con vulva y varones con pene. Entonces, va a empezar a ser cada vez más común que entre nuestros pacientes, entre los usuarios del sistema de salud, haya varones para hacerse el PAP, el control mamario, si es que no pasaron por una mastectomía, y tengamos entre nuestros pacientes cada vez más varones. Este es un varón trans que eligió gestar con su compañera. Ella es una compañera trans también, o sea que es una mujer que tiene pene y él es un varón que tiene vulva y útero, y formaron una familia. Este es otro varón trans que su compañero es varón, son dos varones y formaron una familia. Este también son dos varones y filmaron su parto y eligieron compartirlo. La salud sexual es para todos los géneros, para todas las identidades, para todas las expresiones. Todas las personas
tenemos derecho a tener una vida sexual placentera y sin coerciones, y las parteras tenemos que proteger y promover los derechos sexuales, la salud sexual y una vida sexual placentera y sin coerciones.